Muy buen mediodía, ¿cómo andan? Hoy no me digan que les molesta el sol porque realmente es un día radiante, al menos aquí en el AMBA, en toda esta zona donde estábamos pasados por agua, pasados de lluvia. Bueno, el agua ha bajado en todas las zonas donde se había inundado y nosotros estamos aquí a pleno sol en este primer día del otoño. Estamos en el otoño, empiezan a caer las hojas, cae la temperatura y nosotros nos contentamos con eso, con que haya un poco de sol en el horizonte. ¿Comenzamos? Dale, elijo creer. Yo creo en Dios, pero no me siento identificado con la institución iglesia. No es raro que el Estado sea la encarnación del mal. ¿Y el Papa Francisco ahí cómo juega? Me parece un personaje de lo peor y de lo más nefasto. Ah, bueno, arrancamos suave. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, los que creemos que con más igualdad, solo así vamos a poder tener más libertad. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Cómo andan, gelatiners, canalciters? Aquí estamos, saludándolos a través de todas nuestras plataformas, acá en YouTube, también en Twitch. Queremos ver esos likes, queremos ver esos corazones y esos pulgares para arriba. Vamos, que tenemos un gran programa hoy en la antesala del primer Día de la Memoria durante el gobierno de Javier Milei. Lo que ha ocurrido en esta jornada, en la previa a lo que será este 24 de marzo, este domingo, una marcha que se prevé masiva, es lo que informó hoy la agrupación Hijos. Realmente un ataque muy fuerte que ha recibido una de sus integrantes en su casa. Un grupo de por lo menos 2 personas ingresaron y la esperaban mientras se encontraba en su domicilio. Aquí tenemos en este caso el comunicado donde se denuncia un atentado político contra una compañera a la cual se le reserva la identidad. Fue atacada por 2 individuos que la esperaban dentro de su domicilio luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. La ataron, la violaron. También fue, en este caso, se le tapó la boca, se le impidió poder hablar, le dejaron un mensaje, le dijeron: no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto. Además, dejaron en una de las paredes la inscripción de Viva la Libertad abajo, carajo. B corta LLC fue el mensaje sobre una de las paredes, y además la interpretación que hace Hijos dice: estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos. Desde la Red Nacional Hijos exigimos de inmediato el esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable además al gobierno nacional de los hechos ocurridos. A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo nunca más y que dijo memoria, verdad y justicia siempre. Este es el contexto en el cual se va a desarrollar la marcha del 24, un contexto por demás complejo, en medio de rumores muy fuertes, que por ahora son eso, rumores. Mientras tanto, hace minutos nada más en la conferencia de prensa, el vocero Adorni pidió justicia para este hecho y que justamente se condene a los responsables. Solamente eso dijo. Escuchemos el testimonio de Lucila Pujol, abogada e integrante de la agrupación Hijos, sobre este hecho que se produjo en la jornada de ayer. Estamos hablando de una compañera de nuestra agrupación que llega a su casa y había adentro de la casa, o sea, habían violado su domicilio 2 personas, 2 hombres esperándola, que la toman de sorpresa por la espalda, la amenazan, los 2 tenían armas de fuego. Ella le dice: soy una laburante, llévense lo que quieran, pensando que le querían robar, y le dijeron expresamente: no venimos a robarte, venimos a matarte. Por suerte no lo hicieron, pero esa fue la amenaza: venimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto, sabemos que vos estás en derechos humanos, deja de hablar, esto te pasa porque hablas, cállate la boca. La golpean en la cara, en el labio, la tiran sobre la cama de espaldas, ahí la manosean, la abusan,
no fue un abuso con penetración, sino que fue un abuso sexual sin acceso carnal, y después le ponen una media en la boca, la encapuchan y la atan. Le atan las manos, le atan los pies y le dicen que se calle la boca y que no diga nada. Y luego escucha que dice tirar la llave y bueno, la dejaron encerrada además. La denuncia ya fue presentada ante la justicia, un hecho por demás inédito en estos años de democracia, por lo menos en el último tramo, un acontecimiento de estas características. Quien también se pronunció es Estela de Carlotto. Aparte de lo abominable del hecho, no estoy en condiciones de asegurar de dónde viene, porque eso lo puede hacer cualquiera que no sea justamente de la directiva del actual presidente, porque justamente ese mensaje último es el que habla, el que termina su discurso del presidente siempre. Pero bueno, yo espero que esté investigándose, que esto se investigue y se vea quiénes han sido, y realmente es abominable, abominable. Y así fuera de una violación de otros iguales, detestable que en nuestro país pasen estas cosas. Hay una falta de moral enorme y un desencanto de vivir de algunos jóvenes también que realmente viven como pueden y donde pueden. Estela, te hago una pregunta, pues yo pensaba lo mismo que vos, vinculado a que uno no puede decir ahora el gobierno mandó a estas dos personas. No, ahora, claro. ¿Cómo influye en personas que por ahí piensan parecido al gobierno, que desde el gobierno estén todo el tiempo reivindicando la dictadura? Bueno, el pueblo nuestro está como dormido realmente, porque yo escucho a ustedes cuando van los que recorren las estaciones, las calles, y la gente está como conformista, diciendo, bueno, ya se va a pasar, esto está así, acá hay que aguantarse y ver cómo salimos, o sea, una chatura de defender lo suyo, lo propio, el derecho a vivir bien, a tener un techo, comida y poder criar los hijos o que estudien. Y me asusta, casi diría, de que estén tan tranquilos cuando dicen no cenamos, comimos algo al mediodía y después, bueno, ya cambiará. ¿Cuándo? Hay una situación de apatía muy grande, ¿no? Y donde los sucesos que han ocurrido y el derrotero que ha tenido el país en los últimos 8 años aproximadamente han generado también como una capa de inacción en un sector de la población cada vez mayor, que además hoy se ve en la necesidad de dedicarle gran parte de su día o todo su día a intentar sobrevivir, a ver cómo se la rebusca, y en ese contexto es difícil también poder mirar un poco más allá y levantar la mirada un poco más allá del metro propio. Va a ser este domingo la primera marcha y el primer 24 de marzo durante la gestión de Javier Milei. Después de casi 2 décadas de divisiones, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos van a marchar conjuntamente. Va a ser un único acto por el Día de la Memoria y la Verdad de la Justicia, pero la movilización se bifurcará en 2 escenarios. Uno, primero, la mesa de organismos de derechos humanos, abuelas, madres, hijos, columnas políticas y sindicales, y por el otro lado, luego, la izquierda del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También habrá marchas en las principales ciudades del país, como en Rosario, donde los organismos marcharán divididos, como ocurre desde hace ya mucho tiempo. En estos días, y a modo de previa, y en la organización de la convocatoria, la Cámpora compartió una foto con Horacio Pietragala, Máximo Kirchner, Estela de Carlotto y Lucila Cámpora, y los vemos. Como siempre, las agrupaciones kirchneristas más importantes van a marchar desde la ex-ESMA hasta Plaza de Mayo, con columnas que van a llegar desde todo el país. Habitualmente es la movilización que realiza la Cámpora más importante. Cuando moviliza la Cámpora con todas sus fuerzas es habitualmente el 24 de marzo. El gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, se desmarcó de lo que es el discurso del gobierno nacional
y en este caso hizo un mensaje reivindicando a los 30.000 detenidos desaparecidos. Allí dijo en un acto, son 30.000. Lástima que luego a la tarde se sacó una foto con Patricia Bullrich y pidió el desembarco de las fuerzas federales también en Córdoba y se mostró a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Pero bueno, es un gesto que también vale la pena remarcar. Las principales centrales obreras también convocaron a marchar el domingo. La CGT, por ejemplo, con la presencia de abuelas de Plaza de Mayo, con Estela de Carlotto, con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y con la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. Héctor Daer confirmó la noticia de que la CGT se iba a sumar también con una columna masiva. Para el domingo, la marcha que se espera es multitudinaria, dijo en ese marco. Y la gran pregunta, la gran incógnita que se hacen con temor distintos ciudadanos, distintos organismos de derechos humanos y aquellos que están involucrados y que defienden la bandera de memoria, verdad y justicia, es ¿qué va a hacer el gobierno? Hay distintas versiones, son rumores. La Nación y la ciudad avanzan, por un lado, en el protocolo. Hoy Adorni un poco se desmarcó de eso y dijo que va a ser potestad de la ciudad únicamente controlar el tránsito y se desligó de cualquier tipo de intervención nacional. Veremos si ahora Patricia Bullrich, que va a hablar en minutos, dice algo al respecto. Pero podría ser una jornada en la que se vaya a cumplir con el protocolo antipiquete, afirmó un vocero del gabinete de Jorge Macri a el diario AR, que se dedicó a seguir este tema. Por otro lado, circula también la versión muy fuerte de que sí va a haber un spot. Se va a publicar de manera provocativa, al igual que ocurrió el 8M, ahora este 24 de marzo, un spot oficial bajo la dirección de Santiago Oría, el cineasta oficial de Javier Milei, el filmógrafo oficial de Javier Milei. Lo protagonizarán el ex montonero negacionista Luis Labraña junto con el ex de Juan Bautista Tata Joffre. Esto es lo que ha trascendido en esta jornada. Labraña es conocido además desde hace años por conceder entrevistas con la consigna de negar la cifra de 30.000 desaparecidos en la Argentina durante la dictadura. Además, lo que le va a seguir al 24 de marzo es el 2 de abril, que es el Día del Veterano y los Caídos de Guerra en Malvinas. Recuerden que Victoria Villarroel designó al periodista vocero del gobierno durante la dictadura, durante la guerra, específicamente en ese contexto, Nicolás Casanseu. Él fue enviado a las islas o a cubrir la guerra al sur para en ese momento canal ATC, para en ese momento ATC. Justamente Victoria Villarroel lo designó al frente de la dirección Gesta de Malvinas. Casanseu tuvo que ser el encargado de asegurar y de afirmar que el 3 de abril va a haber una conmemoración en el Senado, pero el habitual desfile que se hace fue suspendido por alto costo. Una de las especulaciones que había habido durante estos días era que se iba a permitir que el 24 de marzo se lleve adelante en paz y que sea una fecha para los organismos de derechos humanos y que luego va a haber una contestación desde el sector de Victoria Villarroel el 2 de abril. Bueno, eso fue de alguna manera también cercenado, teniendo en cuenta que el gobierno ha recortado el desfile militar. Hoy Victoria Villarroel va a pronunciarse a las 9 de la noche, va a dar una entrevista a TN con Jonathan Viale. Veremos también cómo se expresa la vicepresidenta, que sabemos, ella inicia su carrera política desde una organización que, con la bandera de las víctimas del terrorismo en el periodo previo a la dictadura, termina reivindicando o de alguna manera justificando lo que es la dictadura y reivindicando la teoría de los dos demonios, aprovechándose también de ese vacío que había sobre aquellas otras víctimas de las organizaciones guerrilleras previas a la dictadura, y es la forma que encontró de hacerse un lugar, ¿no?, dentro de los organismos procesistas, de los sectores procesistas, que también vienen presionando para que ahora que son gobierno avancen contra aquellos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Otra posible medida del gobierno alrededor de este 24 de marzo es lo que contó Carlos Pañi en su editorial de La Nación.
Dijo, y leo textual, Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo, es decir, el lunes, un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva sin que se resuelva su situación procesal en causas de lesa humanidad. Hablando de justicia, Milei ahora se mete de lleno en la Corte Suprema. El gobierno anunció ayer, y en parte lo habíamos anticipado nosotros, la decisión de impulsar a no uno, sino 2 nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados van a ser para cubrir, en principio, la vacante que se produjo por el retiro de la jueza Elena Hayton de Nolasco y también por el que se va a generar con la jubilación de Juan Carlos Maqueda en diciembre último. El juez federal Ariel Lijo ha sido el designado para ocupar la vacante de Hayton de Nolasco. Es un actor central de Comodoro Pi. Lijo fue, por ejemplo, el juez que envió a la cárcel a Amado Pudú y lo inhabilitó a llevar adelante cualquier tipo de tarea política en la actualidad, que ya ha sido liberado. También estuvo en la causa por el encubrimiento del atentado al AMIA, envió a juicio oral a Carlos Menem, al ex jefe de la CIDE, Hugo Anzorregui, al ex juez Juan José Galeano, a los fiscales Mullen y Barbaquia, entre otros. También tuvo la causa por las coimas que admitió Siemens. ¿Se acuerdan? Esto es una causa de los 90 para la realización de los DNI durante el menemismo. También indagó a empresarios, pero por ejemplo en esa causa no resolvió la situación procesal ni avanzó sobre los funcionarios involucrados. Algo similar, es un comportamiento similar al que tuvo durante la causa del correo, en la cual está involucrada la familia Macri. Allí, por ejemplo, indagó a ministros de comunicaciones y otros funcionarios y directivos, pero nunca definió si los procesaba o no. Al expresidente nunca lo incluyó en la causa. Ahora tiene los pedidos para que Milei declare y especifique su denuncia pública a diputados a los que llamó coineros. Con la designación del hijo, Milei se mete de lleno en la interna de la Corte, porque el hijo es un gran amigo de Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros, el que ha quedado aislado de los otros 3 que tiene la Corte, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Rosati, Rosenkrantz y Maqueda se han transformado en una tríada muy poderosa dentro de la Corte que vota generalmente de forma común y aísla a el propio Lorenzetti. Convengamos que son cuestiones que se explican por vínculos personales y rencillas que se han acumulado a lo largo de todos estos años de construcción y que han conducido ellos 4 los destinos de la justicia, dado que no hay una cuestión de debate de jurisprudencia que sostenga estas divisiones. De un lado Lorenzetti y del otro lado, insisto, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Milei se mete de lleno con la designación del juez Lijo como candidato a la Corte y es un mensaje también a la propia Corte Suprema de Justicia ya el hecho de que esté proponiendo ahora esta designación. Hay otro cargo más y otro nombre más que establece Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia. La novedad es que va a buscar y que va a promover que Juan Carlos Maqueda se jubile a fin de año cuando cumpla 75 años de edad. Y para ese lugar ha propuesto al abogado liberal, antiabortista y pro dolarización Manuel García Mansilla. Es un catedrático de la Universidad Austral. Lo vamos a ver ahora a Mansilla defendiendo enfáticamente que las mujeres no tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. El derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito. A pesar de ello, los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho. Pero ese supuesto derecho al aborto no existe. Es evidente que el aborto no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales, sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir, a través del ejercicio del poder constituyente.
Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional. Muchas gracias. Esto es lo que piensa el candidato a la Corte Suprema de Justicia de Javier Milei, que es el que tiene mayor coincidencia con el corpus de ideas liberales, libertarias, que propone Javier Milei desde que inició su gobierno y que está también embarcado en esta batalla cultural que quiere dar y que en estos términos también la expresa. Mansilla además se expresó a favor en su momento cuando Mauricio Macri impulsó las designaciones de Rosati y Rosenkrantz por decreto. O sea que en caso de confirmarse y de que Mansilla se sume a la Corte, vamos a tener 3 de 5 miembros que avalan el hecho de que los miembros de la Corte, que cada uno de los cortesanos o de los vocales de la Corte, sean designados a través de un DNU. Esto de todas maneras requiere 2/3 del Senado, ¿sí? Que por ahora están muy lejos de obtenerse. Además, la elección de 2 varones ya echa por tierra cualquier posibilidad de representación diversa dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Para tener en cuenta, se cambió el criterio del decreto 222/2003 que había firmado Néstor Kirchner y que llamaba a tener en cuenta en las designaciones al máximo tribunal diversidad de género, especialidades profesionales y un sentido regional y federal. Es una norma del gobierno de Néstor Kirchner que de alguna manera había establecido un piso cuando en ese momento, en 2003, intentaba remover lo que era la corte menemista, aquella de la mayoría automática. Los pliegos van a tener que ser discutidos en el Senado, se requieren 2/3 de los votos y ahora no los tiene. Sí o sí va a requerir el oficialismo de Unión por la Patria, por ejemplo. Pero las críticas han surgido incluso por fuera del peronismo. Veamos esto que tenemos a continuación, por ejemplo, sobre la posición del diputado radical, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo. Insistimos, se va a tratar en el Senado, pero es sintomático lo que dice aquí el referente de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema es el más político de los órganos judiciales y el más técnico de los órganos políticos. Tiene que tener una prioridad, responderle a la gente para terminar con la corrupción estructural de la política argentina. Por su experiencia, por su conocimiento del derecho, por su coraje para plantársela al poder, siempre desde la verdad y sin condicionamientos, pocas personas estarían más capacitadas que Elisa Carrió. Bueno, Rodrigo de Loredo, es decir, un sector del radicalismo, está proponiendo que sea Elisa Carrió la candidata a la Corte. O sea, de alguna manera está impugnando alguno de los 2 nombramientos, entendemos que el del hijo, y por otro lado propone a Elisa Carrió. El tema de la falta de mujeres ha sido parte también de la principal crítica o de la primera que se le ha hecho a estas designaciones, mientras que en el Senado son cautelosos en los distintos espacios y dicen estamos analizando cada uno de los pliegos y los antecedentes de ellos. La coalición cívica impugnará la postulación del juez Lijo. Elisa Carrió ha presentado, y el partido que en este caso ha formado a Elisa Carrió, la coalición cívica, una serie de impugnaciones desde hace mucho tiempo ante la justicia contra lo que es el accionar de Ariel Lijo, este juez que, insistimos, ha sido y es muy gravitante dentro de Comodoro Pi. De hecho, el diputado nacional Juan Manuel López directamente lo califica de casta. Y aquí tenemos el tuit. Juan Manuel López es hoy uno de los voceros, de alguna manera, de Elisa Carrió, es diputado nacional. Es la casta millonaria con aras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos. Esto lo dice porque Lijo es un seguidor de los caballos de carreras, tiene distinta debilidad por ese tipo de deportes. Es parte del freezer que administra el Banco de la Impunidad de Argentina desde Comodoro Pi, como denunció Elisa Carrió. La causa YPF es la mejor prueba de eso. Vergüenza Milei, dice Juan Manuel López. Desde el radicalismo también llegaron, en este caso, cuestionamientos por parte de Karina Banfi. Karina Banfi es la vicepresidenta del bloque radical, es decir, el presidente Rodrigo de Loredo, compartíamos recién su tuit, y ahora la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi, también lo cuestiona. ¿Por qué? A ver.
Desde que las mujeres pudimos ir a la Facultad de Derecho, entendimos y trabajamos para tener las mismas oportunidades que cualquier otro en integrar la Corte Suprema de Justicia. Queremos que se proponga una mujer entre las miles de excelentes juristas que tenemos en nuestro país. Y el video, ¿no? En este caso, de Karina Banfi. Y esta mañana, Daniel Sapsay, también el abogado constitucionalista, si se dice, con Longobardi, también cuestionaba estas designaciones. Tomó por sorpresa, yo nunca me imaginé en mi vida que Ariel Lijo iba a ser propuesto para la Corte Suprema. ¿Por qué digo esto? Porque coincido absolutamente con el análisis que hace hoy Carlos Pani, que usted comentaba y que podrá leer, creo que es magistral. Es decir, se trata de una persona que es el sinónimo de la corrupción y de la impunidad. Si alguien ha sido, desde que fue designado por Kirchner en el 2003, alguien que realmente se encargó de los trabajos más sucios para tapar la corrupción en diversos casos, inclusive si pensamos en Vudú, en Chicón, en todos los casos tan resonantes que en su momento, por lo menos, si hicieron un estrépito público, bueno, allí estuvo el hijo. Entonces, pensar que este hombre pueda llegar a la Suprema me da escalofríos. Sapsay dice que les da escalofríos a Ariel Lijo, así que imagínense la joyita que acaba de proponer Javier Milei a la Corte. Imagínense lo difícil luego que es remover esos miembros y el daño, ¿no?, que se genera. Una vez que un miembro de la Corte es designado, mínimo hasta que cumple los 75 años, es difícil removerlo. Recuerden todo el proceso que hubo el año pasado y que en principio sigue vigente con el juicio político de la Corte Suprema de Justicia que impulsó el año pasado el entonces oficialismo Unión por la Patria. El daño que ha generado, en este caso los nombramientos de Rosati y Rosenkrantz en la Corte Suprema por Mauricio Macri, y cómo desde ese momento toda la justicia desde la Corte para abajo se ha degradado aún más. Si hablamos de justicia, y de la justicia federal en este caso, sugestiva fue la reunión que tuvo Patricia Bullrich con la Cámara de Casación Penal. Allí vemos a la ministra de Seguridad se reunió con el máximo tribunal penal del país, que está debajo de la Corte Suprema de Justicia. Es sugestivo, habida cuenta de la cantidad de causas vinculadas a la corrupción y vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner que debe y que forman parte de las decisiones habituales, les diría, que toma esta Cámara de Casación Penal. Si bien parte se explica por lo que ocurre en Rosario, por los delitos que buscan tipificar de ahora en adelante, por los anuncios que se están realizando en este momento vinculados a leyes que se van a proponer para esto, nuevos delitos, accionar de fuerzas de seguridad, etcétera. Es un encuentro al que yo le seguiría los pasos y vería cuál es el derrotero de aquí para adelante, sobre todo teniendo en cuenta que Patricia Bullrich forma parte del PRO que impulsa esta persecución contra la ex vicepresidenta, mientras que dentro del gobierno otros sectores, los que son libertarios de la primera hora, mileístas de la primera hora, bueno, quieren que la justicia haga lo que le parezca, pero que no están promoviendo una particular presión o no tienen un particular interés en que se avance necesariamente sobre la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, o sobre el kirchnerismo, como se ocurrió durante los primeros meses y durante todo el mandato de Mauricio Macri. Si hablamos de reuniones sugestivas, hablemos de lo que es la visita de la CIA. El titular de la CIA está acá en la Argentina, de la principal agencia de inteligencia que tiene el mundo, que es la de los Estados Unidos. Está acá, entre nosotros. Se llama William Burns. Burns de apellido es encima. William Joseph Burns, ese es su nombre completo, está aquí en la Argentina, llegó ayer y estuvo prácticamente toda la tarde en Casa Rosada. Se reunió con el influyente jefe de gabinete, Nicolás Posse, con Patricia Bullrich, estuvo con los jueces de la Casación Penal y después fue a ver al titular de la CIA, también con el titular de la AFI, se reunió con la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, entre pares,
aunque nunca podemos desconocer la disparidad que hay de poder, ¿no?, entre uno y otro. El titular de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina se llama Silvestre Sívori. También se mencionó y hubo muchos rumores sobre un encuentro con Javier Milei, pero no fue oficializado. Pudo haberse dado ayer y si no va a darse hoy, eso no tengan la menor duda. Burns estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, y entre los temas que se abordaron está, por un lado, el aumento del crimen organizado, el narcoterrorismo bajo la óptica de Bullrich, el incremento que ve la ministra de Seguridad en estos acontecimientos. También hubo consultas sobre la presencia e influencia económica y política de China en el país. Hay preocupación por el resultado que pueda dar la licitación del 5G, por ejemplo. Estados Unidos no quiere que gane esa licitación China. También sobre la situación de las fronteras. ¿Qué pasa allí? Hay particular interés en la triple frontera y también en la frontera con Bolivia. Ellos dicen que hay células del Hezbollah que anidan en esa zona, en el caso de la triple frontera, y luego también creen que es peligrosa la frontera con Bolivia porque Bolivia está muy cercano políticamente, el gobierno actual, a Irán, y que es uno de los países que están dentro de la lista negra internacional de los Estados Unidos. Todo ese mapa es el que se configura en el interés que hay por parte de la CIA aquí, y ni hablar de lo que es la cercanía, ¿no?, política que expresa el gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos. Estados Unidos además firmó hace semanas nada más un acuerdo con la Administración General de Puertos para que militares del ejército norteamericano realicen ejercicios de cooperación y capacitación en la hidrovía, la que ustedes saben compartimos con Paraguay, aquella por donde se transitan las embarcaciones que por ejemplo exportan los granos que nosotros enviamos al mundo. Y como si fuera poco, y si fuéramos pocos, la semana que viene llega al país Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Nosotros la conocimos y mucho el año pasado, cuando decía esto sobre los recursos naturales que tiene la Argentina. It's really just the attention and the focus on this region and show that this region matters. This region is full of resources, and I worry about the malign activity of our adversaries taking advantage of that, looking like they're investing when they're really extracting. We have the lithium triangle in this region. 60% of the world's lithium, Argentina, Bolivia, Chile, have this. And it's taking resources away from these countries and from their people that are trying to deliver, these democracies that are trying to deliver for their people. You said that 60% of the lithium in the world supply of lithium comes from South America. What percentage of that 60% is actually controlled by the PRC? I don't have the answer to that, but I could try to get that for you from one of our interagency partners. Would you say it's a significant amount? It's when you talk to the U.S. ambassadors for Chile and Argentina, and then the companies that are there, the aggressiveness of the PRC and the ground game that they have with the lithium is very advanced and very aggressive. Yeah, look, I don't think that combating China, combating the PRC in South America, because I do believe that that's our greatest threat. It's just going to take military. It's going to be the military. Although you all do a great job in the partnerships, it's actually an economic. And I believe that for far too long we have ignored our own backyard and allowed Russia, China, Iran, adversaries to the United States to actually make great footholds into our region. Estados Unidos que vuelve a hablar de la región como su patio trasero. Justamente, este es el contexto en el cual hay que entender el posicionamiento político del gobierno de Javier Milei y el abrumador arribo de funcionarios norteamericanos en nuestro país. Richardson, la generala que escuchábamos recién, apuntó hace días nada más contra, en este caso, la presencia china en Neuquén. Con nuestros compañeros argentinos trabajamos en conjunto, dijo. Es un país soberano, qué bueno que lo aclaré. Así que mientras trabajamos con ellos, obviamente compartimos nuestras preocupaciones acerca de qué tipo de instalación hay en esa provincia y que ellos no tengan acceso a ella. Expresó
insisto, Richardson, durante un evento organizado por el Atlantic Council, donde la jefa militar fue invitada para conversar acerca de la Asociación de Seguridad de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. El alineamiento total del gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos ha generado, la verdad, una avalancha de funcionarios norteamericanos que han visitado el país en estos primeros 3 meses. Por ejemplo, ya estuvo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, la subdirectora general gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, el subsecretario de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Brent Neyman, el subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, entre otros. A propósito de esto, le pregunté y le consultamos desde aquí, desde Elijo Creer, al ex titular y representante de la OEA en la Argentina, Carlos Raimundi, que entiende que está sucediendo respecto a estas visitas que se están dando por estas horas. La presencia de fuerzas militares en apoyo de las fuerzas de seguridad en Rosario para garantizar el control de la zona. Esto está corroborado por el reporte que hizo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, en el Senado de su país, y ahora coronado por la visita de William Burns, el jefe de la CIA, que es quien maneja la inteligencia internacional de los Estados Unidos y controla y supervisa los bombardeos, las invasiones, los despliegues de las bases militares. Hay una combinación con la complacencia que mostró la canciller Mondino con el canciller británico, David Cameron, sin tocar el tema Malvinas, el tema más sensible de nuestra relación con el Reino Unido, y sin embargo fue ignorado. ¿Por qué? Porque hay una alianza con la OTAN. La palabra presidencial que siempre amenaza, con quien no se puede disentir una sílaba, que ya está insultando, agraviando, ofendiendo. Todo eso genera un clima de violencia social, de violencia institucional, de violencia paramilitar, que después desemboca en un en una amenaza como la que sufrió hoy una integrante de Hijos. Por eso, desde esa generación de violencia, desde las máximas autoridades, esta alianza con quienes perpetraron el terrorismo de Estado y el control militar del imperio, se arma el control, y de allí a la represión y al totalitarismo hay un paso. ¿Para qué? Para garantizar este plan de negocios. Justamente, y sumando a lo que dice Raimundi, en este momento y durante toda la semana ha habido por lo menos 2 grupos de diputados y senadores argentinos que están en los Estados Unidos, invitados por distintas organizaciones de Estados Unidos. Hay un grupo que está en Washington y otro que está en la zona de explotación de hidrocarburos, en la costa contraria a la que se ubica la capital norteamericana, la capital política. En uno de esos eventos estuvo Paolo Rocca, quien reivindicó al gobierno de Javier Milei. Probablemente es uno de los empresarios más importantes. No es el más importante en términos de patrimonio, entiendo que está primero Galperín, pero segundo o tercero es él, según el listado de Forbes, al menos aquí de Argentina. Paolo Rocca reivindicó al gobierno de Javier Milei y cree, dijo a término personal, que su programa económico va a tener éxito. Esto además se suma al hecho de que aquí, en la República Argentina, hay una decena de fondos de inversión financieros que se encuentran reuniéndose con autoridades y también con titulares de empresas de los Estados Unidos. Son fondos de Estados Unidos con empresas argentinas. Está, por ejemplo, el fondo JP Morgan, está el fondo Standard, aquí teniendo reuniones con distintos agentes políticos y económicos de la región. Se han reunido en principio con autoridades de YPF, con autoridades de Globant, con autoridades de Loma Negra. Bueno, quieren saber en qué anda la economía argentina y ver si empiezan a traer allí también sus fondos especulativos. En principio son agrupaciones financieras, ¿sí? No serían fondos destinados a la economía productiva de forma directa. Y ahí veíamos en este caso, el embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, reunido porque también se encuentra en este marco el vicepresidente de la Bolsa de Nueva York. Se llama John Tuttle. Si no vienen los dólares,
van a profundizarse los despidos y la ola aquí de despidos y la saga por lo que va a ocurrir la semana que viene en el Estado continúa y sigue sumando nombres propios. Ayer, un nuevo director nacional renunció por rehusarse a armar listas negras con los empleados estatales que tiene que despedir. Se trata del encargado de la apicultura, Guillermo Abdala. Él era el director nacional de esa área. La situación que vamos a comentar es lo que ocurre en distintos organismos del Estado. Hoy también se conoció a través del boletín oficial que renunció el subdirector de Empleo Público. Era la máxima autoridad en empleo público en el país, ¿sí? Dentro del gabinete de Javier Milei. Y era el segundo de Gibert, que había renunciado el lunes, también enmarcado en este tema y en el escándalo por el incremento del sueldo del presidente. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, sabemos que las listas con despidos de por lo menos el 20% del personal ya fueron enviadas. En Agricultura hay secretarios que se están resistiendo, mientras que en Salud, en Agricultura, por ejemplo, también hubo algunos que renunciaron, como comentábamos recién. Mientras que en Salud están mandando los directores, mandan las listas pidiendo la continuidad de absolutamente toda la planta. La semana que viene sabremos, o a lo sumo la otra, cuál es la resolución. Al respecto habló el vocero presidencial Manuel Adorni ayer. Digamos, suponiendo que efectivamente el sindicato tenga el número correcto y que se haya tomado el trabajo de revisar los cientos de miles de empleados y llegado a la conclusión de quién iba a darse de baja y quién no, suponiendo que tengan ese don y que el número sea correcto, nadie que esté trabajando y nadie que efectivamente sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente, se le va a dar de baja el contrato. Así que no debe haber... no le den el micrófono, lo voy a dejar con las ganas hoy. Así que no veo por qué tenga que haber preocupación, digamos, lo dije yo creo que el mismo 11 de diciembre en la primera conferencia. Digo, nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo. Nosotros estamos en contra del empleo militante que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina. Este es el escenario, ¿no?, de lo que está sucediendo. ¿Y qué ocurre en el CONICET? Aquí tenemos el comunicado de la red de directores y directoras del CONICET, o sea, son miembros del Consejo Directivo que repudian la no renovación de contratos que se viene realizando ya desde que comenzó el año. El accionar destruye la estructura de gestión, impide el normal funcionamiento del sistema científico y se enmarca en la política de ajuste del Estado actualmente en ejecución. En el mismo sentido, rechazamos la metodología utilizada para llevar adelante el achicamiento del organismo. Reiteramos la necesidad de renovar los contratos hasta fin de año y de reincorporar el personal dado de baja. Es realmente complicado lo que sucede aquí en el CONICET, en este Instituto de Ciencia y Técnica. Hay todo un marco que empieza a explicar. Aquí está la declaración completa del directorio, sí, vinculada a los recortes que se están llevando adelante. Hay una situación que se enmarca, ¿no?, de cuál es al final la casta eran todos los empleados estatales, todos los científicos, todos aquellos que tenían un trabajo en blanco, y hay una línea que empieza a trazarse y que le encuentro bastante sentido, y es que la definición de casta de Milei se forma en lo que conmemorábamos esta semana, que era el inicio de la cuarentena de Alberto Fernández. Todos aquellos sectores que tuvieron la posibilidad o que tuvieron alguna gravitación en la defensa de la cuarentena o de cumplirla, aquellos empleados que estaban en blanco y que podían quedarse en su casa, aquellos trabajadores científicos que pedían a la población que se cuide, aquellos comunicadores, periodistas que pedían a la población que se aislara preventivamente, los dirigentes que acompañaron en un primer momento todas las medidas de cuidado. Bueno, todos ellos son la casta. Si ustedes se fijan, el concepto de casta va bastante ajustado a este sector que les describo. Por eso ahora los científicos merecen ser despedidos en el CONICET bajo la lógica de la actual gestión. Y esta situación empieza a replicarse en el sector privado, porque hay una situación, es un contexto económico de caída estrepitosa de la producción, con índices que van hasta el 20%. O sea, imagínense lo que es el 20% de caída de
producción y de ventas que se están registrando en enero, en febrero. Y ahora es la UOCRA la que alertó sobre la caída de 80.000 puestos de trabajo en la construcción, en este caso por el parate total y absoluto de la obra pública. Es el gremio cuyo líder es Gerardo Martínez. Dijo que buscará alianzas con los gobernadores para revertir la paralización de la obra pública. El tema es que los gobernadores también están pujando por sus propios fondos que van a derivar en la obra pública, pero que ahora también ha generado un parate en absolutamente toda la obra pública, porque el gobierno nacional ha aplicado un ajuste total a la obra pública federal, pero también a los recursos que repartía las provincias, ya sea para obras o para otras partidas. Y en la agencia TELAM, ¿qué está pasando? Están ofreciendo retiros voluntarios, fuera de convenio para menores de 60 años y con un techo de 23 millones de pesos. Es la orden de Javier Milei de cerrar la agencia pública de noticias. Para el presidente cree que ya está cerrada, pero en los hechos no hay ningún papel que lo confirme. Hay también eso, ¿no? Una disociación entre lo que dice Javier Milei y lo que efectivamente está ocurriendo. Una situación que se viralizó, una foto, una carta firmada, es la del Hospital de Río Negro. Hubo una renuncia masiva de médicos por falta de aumentos salariales que dicen que vienen pidiendo desde 2020. Y aquí está, todo el departamento de clínica médica renunciando. Es un golpe durísimo a la salud pública de la región. Ahora, ¿cuál es el piso a partir del cual se va a medir en cuestión de empleo el gobierno de Javier Milei? Ayer el INDEC dio a conocer los datos con los cuales cerró el año 2023. Sí, ya está. El año 2023 está cerrado en términos estadísticos. El desempleo fue y cayó a 5,7% en el último trimestre de 2023. Es uno de los mínimos históricos, dice Ámbito Financiero, y es efectivamente cierto. La tasa de desempleo cayó 0,6 puntos respecto a los últimos 3 meses de 2022. Se mantuvo frente al tercer trimestre de 2023, según el INDEC. Y lo paradójico es que este empleo se dio en el mismo contexto entre que se profundizaba la recesión. El INDEC ayer dio a conocer también las cifras de 2023 y durante el año pasado la economía cayó 1,6% como consecuencia de la sequía. Es decir, la economía caía, pero igual generaba trabajo. Va a ser difícil sostener estos índices, por eso, de este 5,7%, este va a ser el punto desde el cual se va a medir en materia de empleo a Javier Milei y a Luis Toto Caputo en la gestión que ambos están llevando adelante. Una de las promesas de campaña, una de las banderas de campaña de Javier Milei durante todo el año pasado eran los vouchers para la educación. ¿Se acuerdan? Que iba a transformar la escuela y demás. Luego se fue lavando a medida que fueron avanzando las semanas de campaña diciendo que, bueno, la educación es un tema de las provincias. Ayer, finalmente, Sandra Petovelo comunicó a través del Ministerio de Capital Humano que se van a implementar los vouchers educativos para la clase media. Ahora escuchen los montos, porque parecen bastante disociados de la realidad. Es para cualquier tipo de nivel, es decir, jardín de infantes, primaria o secundaria. Si vos tenés un hijo, una hija que va a escuela privada y vos necesitas una ayuda, bueno, podés solicitar este voucher. Ahora, para eso, la cuota del colegio privado no debe superar los 54.396 pesos. Me mata, sinceramente, la especificidad de la cifra. ¿Por qué 54.396 pesos? Si la cuota es 54.397 pesos, quedás afuera. Afuera, diría el presidente. Ahora, si la cuota de tu hijo o hija es de 54.395 pesos, adentro vas a tener la subvención. La subvención tiene un tope de 27.198 pesos por hijo. También 27.198 pesos. Ni un peso más, ni un peso menos. Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, los vouchers educativos podrían alcanzar a casi 2 millones de chicos. Lo que cuesta creer es que encuentren tantos colegios con cuotas menores a esos 54.000 y pico de pesos, porque realmente las cuotas de los colegios están
por las nubes. Y también la pregunta que se impone, con este nivel de inflación, ¿qué pasa si, por ejemplo, mes de marzo la cuota es de 54.000 pesos? Pero ¿qué pasa si el mes que viene, en abril, la cuota ya asciende? ¿Les quitan el voucher? Es realmente todavía muy confuso y Petovelo por ahora no habla. Realmente es confuso y va a requerir mayor comunicación. Hay buenas noticias para Javier Milei, no para nosotros. El oficialismo sumó 2 representantes, en este caso en las últimas semanas, a su bloque en la Cámara de Diputados. El primero fue José Luis Espert, fue parte de este informe el lunes, y hoy, en realidad ayer, sumó a una diputada que estaba en el bloque de Miguel Ángel Pichetto, si hacemos coalición federal. Se trata de la misionera Florencia Clipauca. De esta manera, la Libertad Avanza ya cuenta con 41 miembros. Hace pocos días se había sumado Espert y también Álvaro Martínez. Esa es la imagen de la nueva libertaria que se suma ahora. En el Congreso, lo que avanza firme es la libertad de contratar familiares. Por eso, en este caso, vamos a conocer a la senadora jujeña, Vilma Facunda Bedia, que contrató a 11 familiares para que trabajen en sus despachos. Ahí la tenemos. Son sus 3 hijos, su nuera, sus hermanos, sus sobrinos y su cuñada. Todo queda en familia. Bueno, casi que no van a tener que juntarse el fin de semana ni el domingo a comer las pastas ni el asado. Ya está. Se juntan, hacen una reunión de gabinete y listo. Una reunión de asesores y están todos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que rechazaba sus actos que forman parte de la vieja política. Además, algunos serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, según informó el medio La Política Online. Ahora, no es la única. El senador libertario de La Rioja, es decir, cercano a el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Juan María Pagotto, es este senador, contrató a su hijo, que está cobrando más de 1 millón de pesos en el Congreso. Miren qué lindo la nota acá de Antonio Ricovene para Mendoza Online. Pagotto figura en la lista de personal transitorio de la Cámara Alta, está nombrado en la categoría A1, es la más alta. En febrero de 2024 llegaba al 1.409.000 pesos. Viva la libertad y viva esos sueldazos, a fondo. Estamos llegando al final. Nosotros quería agradecerle esta primera semana de reemplazo de Flor Halfon a todo el equipo que está laburando con nosotros, al equipo técnico sobre todo, que está allí remándola sobre todo, con todo lo que ocurre con el internet, el wifi, que saben que acá en Argentina se corta y a cada rato, ¿sí? Así que gracias a Marcos Arauz en la operación. Emilio Laszlo está ahí permanentemente preparando todas las noticias, las placas, los videos, y a Azul y también a Romina en la edición que hacen de lo que se sube luego a las redes y que quede que muchos de ustedes consumen dentro de un rato. Y también a Celina y a Sofía, que están con todas las redes luego subiendo los cortes allí a las redes, sobre todo a Instagram. Mi nombre es Alan Longi, yo me quedo un ratito más. Vamos ahora con música y luego Industria Nacional.